Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Estamos aquí otra vez en Comic Cueva, ya listos para hablar de nuestro juego favorito, que es Mitos y Leyendas. Y en esta ocasión les traigo esta estrategia que hice de este deck, que es prácticamente pues único en el mundo, porque tenemos estas promocionales que estuvimos haciendo en Comic Cueva hace ya varios ayeres, en esa etapa que conocemos como la era oscura, entre el 2009 y el 2012, cuando no hubo Mitos y Leyendas de forma oficial. En esta época la empresa lo había quebrado y pues todavía la empresa Clue no empezaba oficialmente con los derechos del juego. Pero adivinen qué, la comunidad no dejó morir el juego y durante este tiempo hubo muchísimas ediciones, como con este paladín errante, que eran cartas proxy creadas por los fanáticos para los fanáticos y para continuar con el juego. En este caso esta es una imagen reciclada de Genso de la edición de Héroes de Viejo Imperio, y con nuevo coste, nuevo nombre, nuevas habilidades. No me voy a parar mucho a leer las habilidades porque la verdad son habilidades ultra manchadas, pensadas para segunda era, y estas ilustraciones, estas cartas no estaban pensadas para jugarse dentro del metajuego, sino que simplemente se regalaban como a los ganadores de los torneos que todavía participaban en el jueves mitológico, una vez que se acabó la liga de mitos y leyendas y que se acabó el jueves mitológico y que se acabó el juego de mitos y leyendas. Era algo que hacía yo en mi tienda, en Comic Cueva, para la gente que seguía jugando. Pero ya en su momento ya había explicado que las cartas de mitos y leyendas eran, aquí tenemos a la belleza natural, talismán. Teníamos, ya a veces habíamos explicado en mitos y leyendas que teníamos, a mí en este oro me gusta mucho el legado de Buda, porque aquí ya estamos usando una imagen de Humankind, reciclándola para mitos y leyendas, dado que eran los mismos ilustradores. Les comentaba que para este tiempo pues ya no había liga, ya no había juego organizado, ya no había nada, pero en muchas partes del mundo las comunidades seguían creando cartas proxies para poder jugar. En mi caso, estas eran cartas que se les daban a los ganadores de torneo para poder participar. Para poder, como un premio, eran regalos que se les daban a los ganadores de torneos aquí en mi tienda de Comic Cueva. Estas proxies, estos oros super manchados, ya vieron que vale por muchos oros, poder inaudito, están muy buenos. Entonces ya eran cartas que ya no se hacían pensadas en que fueran parte del metajuego como tal, sino simplemente proxies que podían servir para colección. Por ejemplo, la buscadora incansable, oro, fíjate, exhumar, retorno, lealtad. Dice, paga un oro y genera 4 oros. Una vez por turno, anula una carta o cancela un efecto dentro o fuera del juego. Luego la carta cancelada es removida. Una vez por turno, tira un dragma de mitos y leyendas. Las cartas jugadas por tu oponente cuestan un oro adicional. El dragma agrupa miren, si sale dragma, mitos y leyendas, o sea, tiras el dragma y si sale mitos y leyendas, que es cara, las cartas jugadas por tu oponente cuestan un oro adicional. Si sale el dragma regular, que es el que trae cara de dragón, dice agrupa todas las cartas y puede robar 2 cartas, paga 2 oros, roba una carta. Estaban manchadísimas esas cartas porque, les repito, no estaban pensadas para jugarse dentro del metajuego regular, sino que estas cartas tenían como objetivo pues ser regalos. De hecho, en este momento, si ya les había dicho que en su momento ya había tenido muy pocas cartas de la versión de las proxies negras, estas fueron como sus sucesoras. Ya por ahí tengo un video hecho con un deck que armé de proxies negras y ustedes pueden verlas en este canal. Ahora sí que en la lista de reproducción de mitos y leyendas busquen los videos que digan era oscura y por ahí pueden ver las proxies negras. Estas colecciones, si ven, todas tienen este filo rojo sangre. Entonces estas proxies ya fueron, digamos, de la segunda tanda, de la segunda edición. Pero digamos que si de las proxies negras había de 5 a 10 copias de cada carta, no, de estas proxies rojas ya hice muy poquitas. De estas proxies rojas ya hice a lo mejor 1, 2, 3 copias de cada carta. Y si se dan cuenta, en este deck van a haber varias copias de una carta. Entonces hay cartas aquí que le tocaron ahora sí que a los gladiadores, a los chicos que jugaban mitos y leyendas, pero hay cartas que ya se perdieron en la historia, que ya no pudieron volver que ya de plano ya no
prácticamente nomás le tocó un jugador, me explico, estuvieron muy limitadas ya en ese momento. Entonces pues sí, por eso les digo, solo había muy pocas de estas cartas circulando en el mercado, que eran regalos a los clientes de Comic Cueva, y pues solamente unos cuantos llegaron a tener de estas proxy rojas. Ya prácticamente eran pues prácticamente súper ultra limitadas para los ganadores de ciertos torneos. Y pues ya en ese tiempo, ya como el juego ya había terminado así como tal, pues ya no había tanta gente jugando el juego o participando en las actividades. Entonces la realidad es que no sé exactamente cuántas de estas proxy rojas hay ahí circulando todavía en el mercado. Supongo que en alguna colección de alguno de los chicos que en algún momento vinieron a Comic Cueva, pero yo creo que si hay, yo creo que unas 20 cartas, 25 cartas, yo creo que ya sería demasiado. Entonces, salvo por este deck, pues es muy difícil que ustedes vayan a ver estas cartas alguna vez en la vida. Y más porque tenía yo los originales digitales de estas cartas y de repente se acabaron. Se perdió ese disco duro y con él pues se perdieron todos los originales. Entonces pues es una lástima, pero esa es la realidad. Ya es muy complicado encontrar estas proxies. Ya no se pueden hacer. Así que los que las tengan, vientos. Cuídenlas muchos porque seguramente serán un tesoro invaluable. Entonces, aquí había muchas cartas de mitos y leyendas, pero con el arte utilizado para crear otra carta, ¿no? Como aquí Media Jones. Aquí me gustaba mucho porque ya veía en ese tiempo Bob Esponja y miren nomás, aquí tenía a este personaje, pero la verdad es que sí me gustaba mucho mitos y leyendas, así que seguíamos esto, ¿no? Y está muy interesante porque muchas de las cartas, muchas de estas ideas de retomar una carta ya existente para reutilizarla en otra imagen o con otro efecto, pues es algo que está haciendo Clue en la actualidad. Aquí tenemos a la Nigromante Giovanni, que es una imagen retomada de Humankind, entonces está interesante. Miren, aquí ya una carta muy parecida ya a Fénix, porque en ese tiempo ya había Fénix, entonces ya había cartas con estos poderes, entonces aquí ya se reciclaban. Entonces muy interesante, la verdad es que sí me gustaban mucho estas cartas, estaban bastante padres. Y pues yo llegué a jugar con estas cartas alguna vez, y llegamos a jugar con estas cartas porque ya como les comento, por ahí había ya proxies negras también. Entonces muchas veces yo le decía a la gente que si bien no las podían revolver con segunda era, había ciertos torneos en donde yo por ejemplo le decía a todos los chavos, si ustedes tienen proxies de Comic Cueva como estas, ustedes había torneos en los que decía, para el siguiente torneo se va a permitir que usen una proxy de Comic Cueva, ¿no? O 2 proxies de Comic Cueva, pero nunca usamos un torneo donde realmente dejáramos usar muchas, porque pues les digo, había mucha limitación, había muy pocas. Entonces pues ni modo de dejarle usar a alguien muchas cartas de estas y a otro no, eran muy difíciles de conseguir. Entonces por ahí sí llegamos a permitirlas algunas veces, pero les repito, eran muy nada más permitíamos una o dos y nada más para decks muy específicos. Entonces la verdad es que pocas veces se llegaron a usar en torneos, pero cuando se usaron pues estaban muy divertidas, ¿no? La verdad es que sí, todavía seguían alterando muchísimo el metajuego por sus efectos tan manchados, y pues permitíamos usarlas precisamente porque en ese tiempo pues ya no había nada que empujara a segunda era como producto oficial del juego. Entonces pues era algo que nos dábamos la libertad creativa de permitirlo para hacer los torneos más divertidos, aunque no era ningún formato oficial ni mucho menos. Pero bueno, son recuerdos que les estoy contando, estoy compartiendo con ustedes todas estas cartas proxy que en algún momento regalamos hace ya bastantes años. Esta también es una imagen reciclada de Humankind, se llama Armadura Sombría. Está interesante, y les digo, las estoy enfocando para que ustedes le pongan pausa y puedan leer las habilidades, pero sí eran de verdad muy agresivas, porque teníamos la idea, y incluso ya a veces ya ni usábamos imágenes de mitos como Black Mamba. Esta es una ilustración de Genso que obviamente hace un homenaje a Kill Bill, pero ya estábamos en un punto en donde pues ya nos tomábamos muchas libertades creativas para hacer estas proxies, porque de plano pues ya el juego ya estaba
ya estaba en las últimas, ya estaba cediendo, ya no había más, y pues ya pensábamos que ya no iba a haber más, entonces ya nos dábamos esas pequeñas libertades, ¿no? Y pues la verdad algunas tarjetas estaban bastante interesantes, por ejemplo estas que son Duelo de Vida o Muerte, que son personajes de Street Fighter, también ilustrados por Genso, que actualmente está ilustrando en Estudio Udon, allá en Canadá. Entonces aquí podíamos ver sus pininos. Aquí tenemos pues el oráculo de Delfos reciclado en otra habilidad de carta. Creo que por ahí ya teníamos alguno, acá ya anda. Entonces la verdad que sí se disfrutaba mucho hacer estas proxies, pero pues ya era un trabajo así como de que hacíamos por el amor al arte. Y les digo, yo de repente ya hacíamos las proxies y yo ya me quedaba una de cada uno o dos de cada una para esta. De hecho esta que se llama Reina de los Condenados es una imagen que también saqué del bestiario. Y yo creo que salvo por esas tres que hice, creo que también nomás hay una por ahí en el mercado. Y pues sí está complicado ya verlas. Entonces sí es muy difícil. Pero díganme qué les parece. Cuéntenme si allá por donde ustedes vivieron, en el país que son, tuvieron cartas proxies así hechas por la comunidad de su país para seguir jugando el juego. Por eso yo les comento que para mí sí es una época, sí es una era como tal, sí es una etapa del juego como tal, esta era oscura, porque fueron muchísimos los trabajos hechos por los fans del juego de Mitos y Leyendas para evitar que el juego se perdiera. Entonces pues realmente esto solo es un ejemplo de algunas proxies que se llegaron a realizar aquí en México, que llegó a realizar un servidor, pero pues la realidad es que así como estas, hubo muchísimos más trabajos de fanáticos del juego que no dejaban morir el juego. Algunos más oficiales que otros, por ejemplo el proyecto Fénix, que fue organizado por una empresa que se llamaba Big Bang y pues que tenía mucho del talento de Mitos y Leyendas. La verdad es que se les agradece. Y pues aquí tenemos esto que un servidor, insisto, hizo como promocionales para seguir regalando en los torneos y que no se acabara el hype por Mitos y Leyendas, que pues debo decir que prueba superada, ¿no? Porque cuando llegó Mitos y Leyendas en el 2012 con la nueva era, otra vez un montón de gente remontó y volvió al juego, precisamente porque gracias a esfuerzos de estos hechos por comunidades de fanáticos, pues el juego nunca se perdió, nunca se dejó el hype por el mismo, y pues siempre hubo muchas personas muy interesadas en seguir manteniendo el juego vivo. Pero bueno, espero que les haya gustado este recorrido por estas cartas tan curiosas, tan interesantes, reciclando a veces imágenes de Mitos y Leyendas, de invasión como en este caso, o a veces utilizando imágenes que jamás se usaron en Mitos y Leyendas, o ilustraciones incluso que se usaron para otros juegos como en el caso de Humankind, pero que tienen a los ilustradores de Mitos y Leyendas. Espero que este video les haya gustado y recuerden que si andan buscando cartas de Mitos y Leyendas, no dejen de darse una vuelta aquí a Comic Cueva, en donde siempre encontrarán un gran surtido en todo momento. Y aprovechando que estamos en momento del Día de los Reyes Magos aquí en México, les mando un saludo y cuéntenme cómo festejan estas fechas. Aquí en México es muy común que el 6 de enero se les regala a los niños juguetes de parte de los 3 Reyes Magos. Entonces también los adultos que todavía tienen alma de niño, recibimos regalos o damos regalos a nuestros amigos. Entonces es buen momento para festejar y para darles algunas cartitas. Espero vernos pronto y estaremos en contacto en un próximo video.